Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile. Atención, no soy trader profesional, no soy tu asesor financiero. La información de estos videos solo tienen carácter educativo y recreativo. No pueden tomarse como recomendación de inversión. Si usted decide invertir, es su propia responsabilidad. Buenos días, buenas noches, buenas casi madrugadas, porque hoy es jueves 28 de septiembre, 11:56, y dentro de poco va a ser viernes 29 de septiembre, probablemente en lo que ya termine de grabar este video. Bienvenidos una vez más a su canal Rafael Cepeda Trader. Bienvenidos una vez más para compartir un poco del análisis. Vuelvo a repetirle a mis queridos alumnos que ya les envié un poquito por privado. No he podido retomar las clases por los problemas de la energía eléctrica. Sin embargo, ayer y hoy ha estado mejor. Sí, todavía hay bajones, pero ha estado mejor. Esperemos que mejore para ver si retomamos los directos y obviamente nuestras clases de trading. Ya los extraño, ya quiero escucharlo, quiero ver cómo va su operativa, ¿ok? Entonces, bueno, ¿qué tenemos en este momento aquí? Vamos a hablar acerca del SP500, que es lo que tenemos en pantalla. El video de ayer, no de antier, porque ayer no pude hacer videos, estaba en una actividad especial. Entonces yo dije, bueno, ya lo que se planteaba en el SP500 es un posible rebote. Pero en ese momento que hicimos el video, nosotros estábamos... Esto fue en la velita esta roja que está aquí. Velita rojita que está aquí. ¿Ok? Que está atrás. Hablábamos de un rebote, pero que en ese momento no tenía una entrada. No tenía una entrada confirmada como tal y que yo iba a esperar. Pero que la operativa ya era rebote. Ya no podíamos estar buscando short en el SP500 por las divergencias que traíamos tanto en el indicador del Squeeze Moment como en el RSI. ¿Ok? Y el patrón que se nos estaba dando, el patrón de vela en gráficos de 4 horas. ¿Ok? El rebote se dio, yo no entré, ayer estaba bastante ocupadito, pero entré el día de hoy, ok, con dos posiciones. Una, 20 dolarachos ahí a 20x para ver quién quita y saca un poder, y otra 100 dólares a 5x, ok. ¿Por qué les muestro aquí a 5x? ¿Por qué voy una con 20x? Porque estoy buscando un impulso fuerte, pum, y saco ganancias de una vez, ok, de una vez. La posición que tengo a 5x, lo que voy a hacer es lo siguiente. ¿Qué pasa? Si el precio termina de culminar su rebote, como lo tengo aquí en la flechita, ¿ok? Vamos a hacerlo nuevamente. Voy a eliminar todo esto. Hay una zona de resistencia por aquí en los 4.360, 4.670. Aquí una zona de resistencia entre la media de 50 y el perfil de volumen, ¿ok? Entonces, si me sale este impulso que yo estoy esperando hacia arriba, ¿ok? La posición de 20x la saco de una vez. La que tengo en 5x, lo que voy a hacer es voy a colocar, hacia aquí tengo mi entradita, voy a colocar el stop loss, que lo tengo en este momento por aquí abajo, ¿ok? Lo voy a subir un poco más arriba del precio de entrada. Un poco más arriba del precio de entrada, ¿ok? ¿Por qué voy a hacer eso con esa posición? Voy a estar en ganancia, sí, puedo perder también. Si yo me voy a gráfico diario, yo estoy en un canal bajista, ¿ok? Estoy en un canal bajista. Pero hay demasiada gente en posiciones cortas. Todo el mundo está corto en el SP500, todo el mundo está vendiendo. Entonces, este primer rebote a la zona de los 4.360, 4.670, esta zona que está aquí es prácticamente, no digamos seguro, pero tiene una probabilidad bastante alta. Ahora, ahí sacamos nuestro 20x. Pero existe una probabilidad de que vengamos a buscar la parte alta del canal, que estaremos hablando de los 4.452. ¿Por qué yo considero que existe esa probabilidad? Porque hay mucha gente en corto. Hay muchísima gente en corto. Y fíjense que el precio empezó a dar un rebote en 4 horas, a pesar que el ADX sigue estando fuerte. Explico lo del ADX. Y si no entiendes mucho el ADX y el Squeeze Moment, en la descripción tienes videos donde explico acerca de eso. Voy a colocarte aquí. A partir de esta línea vertical, específicamente el 18 de septiembre, ese movimiento de caída en el precio
que vemos en el Squid Moment y en el precio claramente que estábamos a partir de los 4.455 hasta los 4.241, es un movimiento que lleva fuerza. Esta línea amarilla lo que me indica es fuerza, o sea que la caída ha sido con fuerza, ¿ok? Muy bien. Esa fuerza en algún momento se va a perder, o sea, en algún momento él va a hacer un quiebre como hizo aquí atrás. Y cuando en la fuerza en gráfico diario se pierde, se gira hacia abajo, el movimiento nos hace un rango o un movimiento contrario al que llevamos. Y en este caso sería subida. Entonces, de darse el rebote de 4 horas, los 4.368, hay que observar ahí, con paciencia, llegar ahí, porque puede ser que al subir nos haga un rango aquí y luego busque otro impulso, lo cual nos convertiría una estructura A, B, C, ¿ok? Hacia la parte alta. ¿Esto quiere decir que nos va a cambiar la tendencia alcista del SP500? Pues yo creo que no. Las cosas no están nada bien en el SP500 como para uno cantar victoria de que nos vamos a una tendencia alcista. Ahora, tomando en cuenta que la mayoría, la masa está en corto, la masa tiene miedo y eso lo podemos observar simplemente viendo las cotizaciones de las empresas más importantes. Entonces yo no descarto que exista un movimiento alcista fuerte, liquidan posiciones y van a obligar a todas esas personas que están en el mercado de opciones a cancelar posiciones. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que están ganando dinero en este momento, en las opciones. Hay mucha gente que no ha cerrado posiciones. Y de hecho, si no me equivoco, el día de mañana, o el día dentro de un rato, o el día de hoy, que estás viendo este video prácticamente, se vencen muchas posiciones de las posiciones put en el mercado de opciones. Entonces, al cerrar esas posiciones en corto, se hacen con una compra. Por lo tanto, si empiezan a cancelar posiciones con miedo, o sea, un volumen, no te extrañes que veamos un movimiento al alza en el SP500 importante. Ahora bien, esto es una proyección, no es una verdad absoluta. Aquí no te puedes meter sin un stop loss, ¿ok? No hagamos eso. Si esto sale mal, lo que estoy planteando sale mal, pues obviamente el stop loss nos va a sacar, ¿entendido? Y bueno, forma parte de nuestra gestión. Tienen que calcular cómo ustedes van a calcular su posición, su gestión, cuánto van a invertir, cuánto están dispuestos a arriesgar, ¿ok? Un stop loss ya está por debajo de los 4.240, 4.250. Ya sería cuestión de cómo ustedes lo gestionan. Pero el movimiento que se espera técnicamente, proyección, es hacia arriba en el SP500. Entonces, repito, simplemente mi posición de 20X, apenas me saque un impulso fuera. La cobramos 5 o 6 dólares, lo que nos dé. La posición que tengo a 5X, esa es la que tengo a 20X, la que tengo a 5X, voy a subir el stop loss un poquito más arriba del precio de entrada y lo dejo correr, ¿ok? Y yo me voy a gráficos de 30 minutos, observen lo siguiente, ¿cómo está el SP500? Hay un impulso, y aquí está haciendo una estructura A, B y C, y que el precio ya se encuentra en lo que los libros ustedes van a conseguir como una zona, la línea 0B, ¿ok? La línea 0B. Entonces, esto en 30 minutos, obviamente como ustedes vean este video, probablemente ya ha pasado, es una pauta plana de continuación alcista. Por eso es que estoy buscando un punto al alza. Repito, que es una verdad absoluta, obviamente no, pero el patrón que me lo está dando me dice, hey, vámonos para arriba, vamos a intentarlo, ¿ok? Entonces, este mismo patrón que yo estoy viendo aquí es el que yo creo que se me va a formar cuando me llegue aquí. A, B y C, ¿ok? De todas maneras hay que esperar que lleguemos aquí. Y si este patrón se me comporta aquí, entonces que yo voy a seguir con el movimiento hasta el siguiente nivel de los 4.400, 4.470. Pero eso falta tiempo para eso. Por ahora te lo dejo alcista en el SP500. Por favor, usen los stop loss. Es mejor ir con un seguro y no necesitarlo que necesitarlo y no tener el seguro. Porque si tú metes una posición aquí y las metes con margin cruzado
y no tienes una buena gestión de cómo se maneja el margin cruzado, puedes perder mucho. Entonces, digamos que vamos con calma. ¿Entendido? Entonces, bueno, voy a tratar de grabarles el video de las criptomonedas de suscriptores después de esto. Hablaremos un poquito de Bitcoin para que estén atentos en la siguiente publicación. Esperemos que la energía eléctrica nos los permita. Ya saben que aspiro ya próximamente, si todo sigue como va estos días, tal vez el lunes volvemos con domingo o el lunes volvemos con algunos directos, porque en directo hace falta el compartir con ustedes, leerlos ahí en el chat, hace bastante falta. Y por supuesto con las clases de trading de los talleres que tenemos abierto. ¿Ok? Las nuevas, lo que me han preguntado por el nuevo taller, no me puedo comprometer ahorita mientras no solucione lo de la energía eléctrica. ¿Ok? Porque no les quiero quedar mal, ya le he quedado mal. Menos mal que ya estamos terminados, estamos prácticamente en el último módulo en el taller, entonces no les quiero quedar mal. Entonces déjenme solucionar o qué pasa con la energía eléctrica aquí para no poder perder tantas clases. ¿Ok? Porque recuerden que en mi taller no son videos grabados, o sea, los videos quedan grabados para que usted haga consulta, pero la clase la doy en vivo y directo como si fuera un directo. Entonces, un fuerte abrazo, cuídense mucho, no olvides suscribirse al canal, en la descripción tienes muchos videos que te van a ayudar y nos vemos en el siguiente video. Chao.